Buenas tardes a todos. En este video voy a hacer un análisis crítico del discurso sobre el libro Ética para Amador del autor Fernando Savater. Para el análisis voy a tener en cuenta el segundo capítulo titulado Órdenes, Costumbres y Caprichos. El objetivo del video es analizar a profundidad el capítulo 2 del libro Ética para Amador, con el fin de desarrollar en el espectador un pensamiento crítico sobre este discurso y que el espectador se quede con una opinión auténtica del texto. Para el análisis vamos a citar al autor Daniel Cassani con su libro Tras las líneas. Lo que Cassani intenta es aportar a sus lectores un método para hacer un análisis crítico del discurso apropiado. Este método tiene 4 pasos. El primero se llama horizonte textual. Consiste en la revisión del libro, títulos, edición, bibliografía y biografía del autor. El segundo es leer las líneas y este extrae las ideas, ejes, conceptos y estructura discursiva del capítulo 2 del discurso. El tercero, que es leer entre líneas, quiere identificar lo implícito, los propósitos y los sesgos del discurso. El cuarto y por último se llama leer detrás de las líneas. Este intenta descifrar la tesis, argumentos, ideologías y valoraciones del texto. Empecemos. Paso 1. Horizonte textual. Revisión de títulos. En el capítulo encontramos un único título, que es el nombre del capítulo, Órdenes, Costumbres y Caprichos. Sin embargo, al finalizar hay un subtítulo en negrilla que dice Vete leyendo y son los autores y libros que Fernando Savater sugiere a sus lectores. Revisión de la edición. Fecha de publicación del libro. Abril de 1991, editorial Ariel, Ciudad, Barcelona, España. Estaba a 9 años de finalizar el siglo XX, que dejó la Segunda Guerra Civil de España y la Segunda Guerra Mundial. Se podría decir que el autor relaciona las preferencias de los seres humanos y es allí donde se involucran las órdenes, costumbres y caprichos que el ser humano puede o debe elegir. Revisión de la bibliografía. Ética para Amador está publicado en 26 lenguas y cuenta con ediciones en 31 países. Revisión de la bibliografía. Fernando Savater nació el 21 de junio de 1947. Él es filósofo, activista y novelista. Nació en España. Al finalizar la escuela empezó a estudiar filosofía y luego ética en la universidad. Comenzó a trabajar en la divulgación de escritos relacionados con la crítica cultural. Allí, él definió su estilo y gusto estético. Entre sus obras más exitosas se menciona Ética para Amador. Paso 2. Leer las líneas. Ideas eje. Las palabras y frases que más carga semántica tienen en el texto son: las órdenes, por ejemplo, sacan su fuerza en parte del miedo que puede tener a las terribles represalias que tomaré contra ti si no me obedeces. Las costumbres, en cambio, vienen más bien de la comodidad. Las órdenes y costumbres tienen una cosa en común, parece que vienen de afuera. Los caprichos brotan espontáneamente sin que nadie los mande ni nadie al principio creas imitarlos. Estas son las ideas eje que justifican el porqué del capítulo. Los conceptos son muy claros, son el título del segundo capítulo, órdenes, caprichos y costumbres. Estructura discursiva. Para esta categoría vamos a tener en cuenta 2 factores, plano de lenguaje y retórica. Plano de lenguaje. El capítulo 2 cuenta con 12 páginas, donde encontramos una primera cita al filósofo Aristóteles. El autor se refiere a él para confirmar que Aristóteles fue uno de los primeros filósofos en abordar el tema de las preferencias del ser humano. Las preguntas son abundantes, puesto que el autor cuestiona a su hijo sobre las decisiones y contextos de la vida real. Retórica. El discurso presenta informalidad en sus páginas, porque aparentemente el libro está escrito para su hijo, Amador. Sin embargo, Savater maneja un alto nivel de estado de arte de sus capítulos, porque es evidente la sabiduría, educación e ilustración que tiene el autor. La retórica tiene 3 aspectos fundamentales. Primero, invente. El autor planea explicar a sus autores mediante ejemplos de contextos reales los significados de órdenes, costumbres y caprichos.
Segundo, dispositio. El autor da definiciones puntuales a sus lectores. Él no pone evasivas para explicar el objetivo del capítulo 2. Tercero, elocutio. El autor convence porque se refuerza sus ideas con teorías ya comprobadas. Paso 3. Leer entre líneas. Para este paso vamos a utilizar 3 categorías. La primera es lo implícito, que es lo que no se dice pero se intenta exponer. En el capítulo, Sabater intenta dar un manual ético para el comportamiento social e individual del ser humano. El segundo son los propósitos. Sabater intenta dar una definición de órdenes, costumbres y caprichos y las situaciones en las que el ser humano debería elegirlas. Por último, los sesgos. Los lectores pueden direccionar este capítulo con su opinión personal, es decir, pueden relacionar o interpretar de una manera poco adecuada los conceptos que se intentan definir. Último paso, paso 4. Leer detrás de las líneas. Este último paso tiene como objetivo que se recolecte e interprete todo el capítulo, con el fin de lograr descubrir qué había realmente detrás de este discurso. Primero, vamos a definir una posible tesis, teniendo en cuenta todo el método de Daniel Kazan. La tesis sería: la ética tiene factores como órdenes, costumbres y caprichos. Está en cada persona saber en qué contexto, situación o momento utilizarla o no utilizarla. A continuación, mencionaremos la ideología de este discurso. Un comportamiento ético en una persona siempre va a destacarse en la sociedad. No quiere decir que sea reconocido por la sociedad, sino que con el comportamiento el individuo contribuye a esta. Las órdenes, costumbres y caprichos existen en muchas situaciones del ser humano, pero el hombre debe aprender a diferenciar en qué momento afecta a la formación individual y social. Para finalizar, vamos a hacer una valoración crítica. Esta se hará en 3 momentos: análisis, valoración y propuesta. Análisis. El capítulo cuenta con una descripción de lo que podría ser la definición de órdenes, costumbres y caprichos. El autor intenta explicar a su hijo y a los demás lectores que nadie puede tomar las decisiones por nosotros, sino que somos completamente responsables de cada acto que hacemos o cada palabra que pronunciamos. Valoración. Quiero resaltar que ya he leído el libro y para esta valoración leí más de 5 veces el capítulo. Esto con el fin de tener una idea amplia sobre el discurso. El segundo capítulo es fácil de entender y comprender, pero realmente se logra extraer el verdadero mensaje si se analizan las palabras que describe el autor. Para mí es fundamental y significativo, ya que menciona la formación ética que un individuo debería tener para formar una sociedad sólida. Propuesta. El capítulo garantiza una definición de los conceptos fundamentales y lo cumple. Sin embargo, considero pertinente un comentario analítico más profundo al finalizar el capítulo. Esto con el fin de que el lector vaya conectando idea tras idea.